Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a MyPlants. Soy Moisés. Hoy voy a contestar a las preguntas que me habéis hecho sobre los caladiums. Se acerca el momento ya de poner nuestros bulbos para que broten y hay muchas dudas que flotan en el ambiente. Y también estoy viendo que hay mucha, digámoslo así, hay mucha confusión en la información que se encuentra en internet o en las redes sociales. Así que vamos a ver si contesto a todas vuestras preguntas. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta que me habéis hecho, las he puesto un poco en orden para que lo podáis entender mejor, es ¿cuál es el momento para plantar mis caladiums? ¿Cuál es el momento adecuado de plantarlos? ¿Es en primavera? ¿Es en marzo? ¿Es en abril? Bueno, he visto que por ahí, por las redes sociales, hay mucha información, muchas personas que te dicen que el caladium hay que plantarlo en febrero, en marzo, en junio. Bueno, hay un poquito de todo, hay un popurrí de cosas ahí que, bueno, realmente hay mucha confusión. Realmente no hay un día, o sea, no hay un mes, no hay una fecha exacta en la que tengas que poner tus bulbos ya para que empiecen a brotar. O sea, no la hay. Porque esto va a depender mucho del país donde vivas. Aún así, dentro de tu mismo país, va a depender de la zona donde vivas o de tu propia casa, la climatización que tienes en casa. Entonces, yo nunca te voy a recomendar un día, un mes, una semana para que pongas tus caladiums, porque esto puede llevar a errores, ya que nos llevemos disgustos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago yo? ¿Qué es lo que yo miro? ¿Qué es lo que tengo en cuenta para saber que tengo que poner mis bulbos ahora y no hace un mes o hace 2 semanas? Pues es muy fácil. Los bulbos de caladium los tenemos que poner cuando la temperatura del sustrato a donde los vamos a plantar esté al menos en 20 grados Celsius. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, la temperatura, normalmente la temperatura ambiente a un largo plazo y cuando es bastante estable suele ser la misma que la temperatura de nuestro sustrato, pero muchas veces no, ¿vale? Entonces yo me refiero a la temperatura en concreto que tiene el sustrato, ¿vale? Que a veces coincide, pero no siempre. Entonces yo, como voy a lo seguro y no dejo nada al azar, yo miro la temperatura del sustrato. ¿Cómo podéis medir esta temperatura? Pues es muy fácil. Bueno, no es que sea muy fácil, tienes que comprar un aparatito, pero que no es caro y que es accesible. Mirad, yo lo hago con este aparatito, ¿vale? Esto es una pistola térmica. Básicamente esto lo que hace es que te permite apuntar mediante un láser. No sé si lo podéis ver. Vale. No sé si, bueno, igual no se aprecia, ¿vale? Pero yo ahora mismo me estoy tomando la temperatura que tengo en la mano, ¿vale? Esta es la típica pistola que ahora, con todo esto que tenemos de la enfermedad esta, muchas veces cuando entramos en un lugar lo primero que nos hacen es coger una pistola y nos miden la temperatura. Pues esto es lo que yo uso para medir la temperatura del sustrato. ¿Y qué hago? Como no tenemos el sustrato de nuestra planta, o sea, de donde irán los bulbos, no lo tenemos aún hecho porque no sabemos si los tenemos que poner ya o tenemos que poner más adelante. Entonces yo lo que hago es medir directamente cualquier maceta que tenga en casa el sustrato de todas las plantas, o sea, de una planta simplemente, ¿vale? Si queréis, pero lo tenéis que hacer por la mañana y por la noche, porque lo que necesitamos es que el bulbo esté a una temperatura estable de unos 20 grados, ¿vale? No me sirve que ahora llega el mediodía y tengo el sustrato a 20 grados, pero por la noche se enfría y se pone a 17. ¿Vale? Esto no sirve. Si nos queremos asegurar que esté siempre a una temperatura estable de al menos 20 grados. Y así de fácil, ¿vale? Así vais a saber cuándo ponerlos. Normalmente esto sí coincide con una época del año que es la primavera, que los días son más largos, ¿vale? Hay una serie de coincidencias, pero hay que asegurarse, ¿vale? Para no tener problemas. Vamos con la siguiente pregunta ahora. Lo siguiente que me habéis preguntado es en qué maceta los pongo, ¿vale? En cuanto a tamaño, materiales. Yo uso una maceta de plástico normal y corriente, es una planta de temporada que no la vamos a tener en un periodo de años en una misma maceta, con lo cual yo uso una de plástico que tenga orificios para que drene bien el agua y ya está. En cuanto al tamaño,
El tamaño que yo uso para mis caladiums es una maceta de un diámetro de 16 centímetros por una profundidad de 12, es un poco la maceta estándar. El tamaño no solo, va a depender en cierta medida del tamaño de los bulbos, ¿vale? Los bulbos los podemos encontrar de 3 tamaños distintos. Tenemos, por un lado, bulbos pequeños, medianos y grandes. Dependiendo del tamaño de estos bulbos, también vais a elegir la maceta, ¿vale? Yo, para unos bulbos que son los que yo tengo, de tamaño mediano grande, uso esta maceta que os he dicho antes. También dependerá si queréis poner muchos bulbos en esta maceta o queréis poner solo uno. Yo os voy a recomendar que pongáis mínimo de dos bulbos mínimos. Yo pongo entre 2 y 3 para que luego esa maceta se vea bien frondosa cuando salgan nuestros caladiums y no se vea simplemente 1 o 2 hojas ahí que quede un poquito como muy vacío, ¿vale? Entonces a mí me gustan bien frondosos los caladiums y yo los pongo bien de bulbos. No los pongáis unos tocando con otros, dejad aunque sea mínimo un dedo de distancia entre ellos, ¿vale? Igual no es muy ortodoxo, pero sí que luego da un muy buen resultado y es muy bonito y que es lo que realmente queremos en nuestra casa, que sea muy bonito, ¿vale? Y esto sería un poco el tema de la maceta. Ahora viene otra pregunta. ¿A qué profundidad los siembro? Caladium, yo todos los datos que os estoy dando y que os doy casi siempre, son datos que vienen de estudios, vienen de cómo actúan y cómo llevan a la práctica todo esto los grandes productores de caladium, entonces son datos contrastados. Luego yo también, aparte, los he vuelto a contrastar mediante mi experiencia y ejecutando todas estas acciones. O sea, son datos realmente probados, no están basados en una opinión o en mi experiencia porque hice una vez algo y esa vez me salió bien y ahora creo que siempre se hace así. O sea, esto no va así, ¿vale? Yo os doy los datos reales y que podéis realmente fiaros. Entonces, la profundidad, como lo que dictan los libros y los grandes productores es que los pongamos a una distancia, o sea, a una profundidad de entre 7 y 12 centímetros, ¿vale? Esto es así. Esta distancia va a variar mucho dependiendo de si los vamos a plantar en el suelo, quiere decir en el jardín, los vamos a poner en una maceta muy grande, una maceta pequeña, pues ahí va a variar un poco. Yo, en la maceta que os he dicho antes, de un diámetro de 16 por 12 centímetros de profundidad, los planto entre 6 y 7 centímetros de profundidad, ¿vale? Y funciona muy bien. Y yo creo que es un poco la referencia que tendríais que seguir. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo los tengo que regar la primera vez? Una vez. Bueno, mira, antes de esta pregunta vamos a hablar del sustrato, ¿vale? Que es un tema también un poco peculiar. ¿Qué sustrato usar? ¿Vale? ¿Qué sustrato le pongo a mi caladium? La característica principal que tiene que tener el sustrato para nuestro caladium es que sea poroso y que sea muy rico en materia orgánica, ¿vale? Base a esto podemos hacer muchas mezclas, o sea, no hay una mezcla definitiva. Yo os voy a decir la que yo he usado esta vez. La que yo he usado es una mezcla que consta de un 60% de turba rubia y un 40% de corteza de pino, ¿vale? La granumetría de la corteza de pino va a depender un poco de la maceta. Cuanto más grande, pues podemos poner una corteza de pino mayor, ¿vale? Pero bueno, esto ya tenéis que ir viendo un poco. Corteza de pino la podéis encontrar, suele ser el sustrato de las orquídeas. Esto ya en sí es corteza de pino. Y esta es la que yo uso y la verdad es que funciona bastante bien. Como os he dicho, podéis encontrar otras mezclas que también os van a ir bien. Pero bueno, esta funciona bastante bien. Y ahora vamos con el riego. ¿Cómo los tengo que regar la primera vez? Yo os voy a contar lo que yo hago, ¿vale? Si los estamos poniendo en el momento adecuado, ¿vale? En la maceta adecuado, a la profundidad adecuada, podemos hacer un riego profundo, que es lo que yo hago. Es decir, yo cojo la maceta vacía, con su bulbo dentro, ya está todo preparado, y hago un riego como se lo haría a cualquier otra planta. O sea, tal cual, que normalmente es un riego un poquito abundante, ¿vale? Y el sustrato me va a quedar bastante mojado. Pero no os preocupéis, porque el problema vendría cuando no sabes lo que estás haciendo y no sabes cuándo van a salir esos bulbos. Entonces, cuando no sabes lo que estás haciendo, te puede pasar que el bulbo te tarde en salir un mes y medio, y esto puede ser peligroso si empapamos mucho la tierra.
Pero, como sabemos lo que estamos haciendo, no vamos a tener este problema y la podemos empapar un poquito porque queremos que nuestro bulbo de caladium se humedezca bien y cuando él diga de empezar a echar raíces no le falte ni pizca de humedad, ¿vale? Es muy malo que, por lo que sea, le falte humedad a nuestro bulbo. Así que yo le hago un buen riego. Sí que es verdad, uso agua del grifo normal y corriente, en mi caso es una agua con muy bajo contenido en cal, la cal afecta bastante a las plantas y ya os digo, el agua no la trato de una manera especial. Sí que es cierto que en otras ocasiones las he puesto con el pH adecuado, sin cloro, pero tampoco he visto mucho cambio, ¿vale? Así que en este momento yo os aconsejo que si podéis, que no tenga cloro, que el pH sea un pH, ponerle un pH medio de 6 ya os irá bien, ¿vale? No hace falta pH más bajo y que no tenga cal, entonces ya el agua será perfecta, ¿vale? ¿Qué más? Más preguntas. He visto que hay mucha gente que le pone un plástico por encima. ¿Hay que ponérselo? Vale, a ver, esta pregunta es un poquito conflictiva, ¿vale? En mi opinión, no sirve de nada, ¿vale? Yo lo que quiero es que el bulbo, cuando una vez lo he sembrado en el sustrato, tenga humedad, absorba la mayor humedad posible, ¿vale? Entonces, no me sirve de nada que en la superficie tenga humedad, que es lo que genera este plástico. Realmente no tiene ningún sentido. Entonces, el único sentido que le veo puede ser que si no hemos hecho las cosas bien, necesitemos mantener mucho tiempo nuestro sustrato húmedo. Entonces, de esta manera, pues bueno, quizás no se seque la capa superficial del sustrato tan rápidamente, ¿vale? Pero que vaya, que si yo veo que se está secando, de hecho lo pulverizo un poquito y ya está. Y no tengo que tener una maceta con un plástico o con una especie de mini invernadero ahí puesta en una ventana en casa que queda súper antiestético y súper feo, ¿vale? Ante todo, la estética la tenemos que mantener en nuestra casa, vivimos en ella. Entonces, bueno, también me podéis decir, no, bueno, es que claro, hay que hacer una especie de mini invernadero con una bolsa porque claro, cuando nace la hoja es súper bueno que tenga mucha humedad, ¿cierto? Si le vas a poder mantener esta bolsa siempre, pues muy bien, pero ¿qué pasará ese día en el que digas, vale, ya le quiero quitar la bolsa y quiero ponerlo para que quede bonito? ¿Qué va a pasar? Pues muy fácil, que esa hoja, acostumbrada a un 80 o 85% de humedad, de repente va a pasar a tener un 50% de humedad, que puede ser la humedad que tengas en casa. Cada uno tiene la humedad que tiene, ¿vale? Hablo a nivel general. Entonces, esta hoja está aclimatada a mucha humedad. Ha tenido ahí como una especie de filtro ya de humedad y de luz. Entonces, puede ser que se deteriore un poco, que se estrese y que pase un momento allí de tensión. Entonces, creo que no hay necesidad, si lo hubiera sería el primero en hacerlo, pero yo creo que no hay necesidad, ¿vale? Para hacer esto. Así que si lo queréis hacer, hacedlo. No está mal, pero no es necesario, simplemente. ¿Cuál será el mejor sitio para poner nuestros caladiums? Esto es indiscutible. El caladium es una planta que necesita mucha luz. Cuando digo mucha luz, es mucha luz. Tenéis que ponerlo justo a un palmo de una ventana. A un palmo. Sobre todo si vuestra ventana da al norte, ¿vale? Si da al sur, oye, bueno, igual la puedes separar un poquito, pero para no cometer errores, a un palmo de la ventana. No solo para que brote, que sí, que necesita mucha energía cuando empieza de cero, pero también para que los tengáis bonitos, sus colores sean intensos, sus hojas sean grandes. La luz es uno de los grandes secretos del caladium. Fijaros hasta qué punto que los productores te recomiendan que le dé el sol las primeras horas de la mañana, sol directo, de 2 a 4 horas. No es que sea recomendable, es que lo necesita, ¿vale? Si no le dais las condiciones adecuadas de luz al caladium, vais a tener caladiums que nacen sin fuerza, con colores poco intensos, hojas pues de un tamaño mediano al que deberían de ser. Entonces, bueno, hacedme caso, a un palmo de la ventana, ni más ni menos, ¿vale? Un palmo estará perfecto. ¿Qué más? ¿Qué preguntas? ¿Cuánto tardarán en brotar? Bueno, si estamos haciendo las cosas bien, lo hemos hecho todo bien paso a paso, lo tenemos todo correcto, hemos ido tachando las cosas
y las hemos puesto en la casilla de OK, os van a tardar en brotar entre 7 y 15 días, dependiendo. Hay caladiums que son más tardíos y por lo que sea, pues te va a tardar un poquito más. Yo, por ejemplo, los puse y a los 7 días ya tenía todos los brotecitos saliendo. No todos, perdona. Tenía la mitad de los brotecitos saliendo. Como os he dicho, siempre hay algunos que son más retrasados que otros. Y luego han ido saliendo cada uno a su ritmo, pero entre 7 y 15 días. No es normal que un caladium tarde en salir un mes o un mes y medio. Puede salir, pero eso es que algo no estamos haciendo bien, ya sea la temperatura de la tierra, la humedad que le hemos dado o la luz que es insuficiente. Pero el punto determinante es el sustrato, es la temperatura del sustrato, ¿vale? Así es. ¿Qué más? ¿Cuál es el mejor momento para fertilizarlos? No sé si os he dicho antes, si os lo he comentado, cuando os he dicho la mezcla de sustrato que he usado, creo que no, yo le he administrado también una porción, una parte de humus de lombriz, mezclada en el sustrato, todo bien mezclado. Y de esta manera ya le he dado los aportes nutritivos que va a necesitar durante los próximos 2 meses aproximadamente, dependiendo de la cantidad y dependiendo del tamaño de la maceta también. A partir de ahí, lo que nos dicen es que lo que tenemos que hacer es aportarle un fertilizante granulado de liberación lenta de alta calidad, bajo en fósforo. Esto es de manual, ¿vale? Es lo que necesita la planta. Y también es muy cómodo para nosotros, porque se lo vamos a administrar, lo administraremos una vez cada 3 meses, dependiendo de lo que nos diga el fabricante, incluso a veces es una vez cada 6 meses, y nos vamos a olvidar, ¿vale? Como tenemos un sustrato de buena calidad, una buena mezcla hecha, cuando regamos, el fertilizante se administrará y secará rápido la parte superficial, porque nuestro sustrato es bueno, es muy poroso y mantiene muy bien la aireación. Entonces va a administrar siempre la cantidad adecuada de fertilizante. Yo también he fertilizado con fertilizantes líquidos, he fertilizado con fertilizantes con abonos orgánicos, o sea, de muchas maneras y todas me han ido bien, ¿vale? Pero sí que es verdad que de esta manera, con el granulado de liberación lenta de calidad, le vamos a dar un aporte nutritivo estable, ¿vale? Con los fertilizantes líquidos es muy fácil olvidarnos, pasarnos con la dosis, bueno, hay un poco de problemática o la puede haber. Así que de esta manera es una buena manera y lo aconsejo, ¿vale? Yo es la que le voy a aportar a mis caladiums de esta temporada, así que iremos viendo los resultados. Y por último, la última pregunta es una pregunta muy recurrente, es: ¿mi caladium tendrá hojas grandes, súper grandes? Bueno, esto va a depender de 2 factores. Por un lado, de la variedad y por otro lado, de que hagamos las cosas bien. En cuanto a la variedad, encontramos en el mercado 2 tipos de caladium. Los de punta de flecha, que son caladiums que tienen las hojas más bien pequeñitas y alargadas, y el caladium fantasía. El fantasía es el caladium que realmente tiene esas hojas tan espectaculares, tan grandes, con esos colores tan intensos y esos dibujos tan bonitos. Entonces, por un lado, si nuestro caladium es un caladium de una variedad fantasía, bien. Si hemos hecho todo lo que he dicho anteriormente sobre el sustrato, la luz, el riego, fertilizantes y todo esto lo estamos llevando a rajatabla, vamos a tener un caladium con hojas grandes, inmensas, ¿vale? Sobre todo, muy importante para esto, que tengamos mucha luz, que a nuestro caladium le dé una luz muy fuerte, ¿vale? Muy pegadito a la ventana, muy pegadito, ¿vale? Y este es un poquito el secreto. Y ya está, espero haber resuelto, si no toda, la mayoría de las dudas que me habéis planteado. Si no, ya sabéis que me lo ponéis en los comentarios y yo os contesto, ¿vale? Encantado. Si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta. Si aún no estáis suscritos, suscribiros, que para vosotros no os cuesta nada y para mí es de gran importancia. Y bueno, nada, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo.